Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 64, Endeavor. Izuku estaba preocupado. Ya era bastante malo que Endeavor estuviera desaparecido, pero su desaparición había envalentonado a todos los criminales locales. Por alguna razón, parecía que pensaban que dado que Endeavor estaba fuera de las calles, ningún otro héroe iba a estar cerca para atraparlos. Fue estúpido, pero, de nuevo, la mayoría de los criminales que capturó Izuku no eran realmente conocidos por ser inteligentes. Incluso había decidido salir unas horas antes de lo habitual esta noche para ayudar con el aumento de la carga de trabajo. Cerró a otro criminal, hizo una reverencia al cajero de la tienda de conveniencia que la mujer había estado tratando de robar y salió corriendo por la puerta. Se subió a los tejados y comenzó a buscar movimiento, revisando los callejones que sabía que atraían más a los atracadores y se preguntaba si de alguna manera se había perdido algo cuando fue sorprendido por una luz naranja brillante que brillaba en la distancia. Se detuvo en estado de shock, los pies congelados en la azotea, mientras la pared de llamas se hacía más brillante, el humo comenzaba a subir y bloquea parte de la luz mientras Izuku miraba. No estaba lo suficientemente cerca para escuchar nada, pero sabía que la gente estaba gritando. No habían sido lo suficientemente rápidos. Endeavor estaba de vuelta. Izuku instintivamente comenzó a correr hacia la conmoción antes de que su cerebro se pusiera al día y se detuviera a trompicones. Le había prometido a Eraserhead que si aparecía Endeavor, correría en la dirección opuesta. Le había prometido a Caminar y que no lo abandonaría. Se había prometido a sí mismo que ya no usaría el vigilantismo como una forma de morir. Pero no había prometido también proteger a las personas cuando se convirtiera en justiciero. ¿No les había prometido básicamente a los héroes que les ayudaría cuando no fueran suficientes? Basado en el tamaño de esas llamas, Endeavor había sido modificado, o al menos drogado, para fortalecer su peculiaridad. Sabía que todos los héroes, incluso remotamente cercanos, serían llamados, pero los últimos berserkers a los que se habían enfrentado habían sido capaces de destruir cuadras de la ciudad. Lleno de determinación, Izuku comenzó a correr de nuevo. Se quedaría fuera de la vista y no llegaría a ninguna parte cerca de Endeavor, pero si podía ayudar a evacuar, entonces los verdaderos héroes podrían centrarse en la lucha. Podría cumplir todas sus promesas. Corrió por los tejados hasta que tuvo un buen punto de vista de uno de los edificios en llamas. Era un edificio comercial, de esos con ventanas del piso al techo que comenzaban a iluminarse a contraluz por las llamas. No parecía haber demasiada gente en el edificio, pero los que estaban allí estaban enfocados en las ventanas, lo que significaba que el fuego podría estar bloqueando las escaleras. Izuku pudo ver a Rocklock en el suelo por el edificio, por lo que tomó su resortera de su cinturón de herramientas y comenzó a disparar por las ventanas. El primero se hizo añicos con un choque satisfactorio y Rocklock no perdió el tiempo usando azulejos y escombros para hacer una escalera hacia la ventana y hacer bajar a la gente. Izuku siguió rompiendo ventanas hasta que Rocklock sacó a todos, luego corrió a buscar a otras personas para salvar. En algunos edificios, Izuku solo ayudó rompiendo las ventanas, en otros corrió hacia adentro y ayudó a sacar a la gente. A veces tenía que disparar algunas canicas a la gente para evitar de que saquearan los negocios locales y salieran de allí. ¿No sabían lo peligroso que era quedarse? Vivirían. La voz del amplificador hizo eco sobre el caos e Izuku se detuvo. Trató de no moverse torpemente mientras los civiles a su alrededor se volvían para mirar cuando lo llamaban. No podía ver a Amplifierdi si ella estaba usando su peculiaridad para hablar con él, probablemente tampoco sabía exactamente dónde estaba él, así que ¿por qué preguntar por él específicamente cuando había tantos otros héroes alrededor? Viridian. Si puedes oírme, eres el objetivo del berserker. Sal de la zona lo antes posible. Héroes. Por favor, transmitan el mensaje. A pesar de los fuegos rugiendo a su alrededor, Izuku sintió como si lo hubieran empapado en agua helada. Él era el objetivo. Izuku se dio cuenta de que había comenzado a hiperventilar y se obligó a respirar profundamente. Esto no era bueno. Amplifier se había referido a Endeavor como un berserker, lo que daba una buena indicación de su nivel de poder y si Izuku era su objetivo, probablemente no detendría su alboroto hasta que se desmayara o consiguiera lo que quería. Izuku debería quitarse la sudadera con capucha e irse a casa lo más rápido que pudiera y dejar que los héroes se encargaran de la situación, pero la última vez que Endeavor estuvo involucrado en un ataque berserker, 13 personas habían muerto y él había sido el héroe en esa situación.
Izuku no podía dejar que la gente muriera esta noche solo porque estaba siendo egoísta y tenía demasiado miedo para pelear. Comenzó a correr, concentrándose en llegar al lugar donde las llamas eran más intensas, un mapa mental formándose en su cabeza junto con su lista de debilidades de Endeavor, esperando que cualquier experimento que la fábrica de villanos hubiera hecho en él no los hubiera cambiado mucho. La principal debilidad de Endeavor, por supuesto, era su propia peculiaridad y su tendencia a ignorar su entorno. Tenía una alta tasa de daño colateral porque no solía importarle lo que lo rodeaba siempre que se ocupara del villano y sus peleas tendían a terminar con bastante rapidez, incluso más que héroes como Ingenium, que se centraban en la velocidad. Al principio, Izuku pensó que era porque estaba tratando de tener la mejor tasa de resolución de incidentes, y eso ciertamente era parte de eso. Cuanto más rápido venciera Endeavor a un villano, más rápido podría pasar al siguiente enemigo y al siguiente arresto. Pero en la investigación que Izuku había hecho desde que Eraser le había dicho que Endeavor faltaba, había descubierto otra razón para las peleas cortas. Endeavor tenía tendencia a sobrecalentarse. Como la mayoría de los usuarios de llamas, Endeavor tenía una buena cantidad de resistencia al calor, pero no tenía inmunidad al calor. Al igual que con todas las peculiaridades, llegaría un punto en el que las llamas de Endeavor se volverían contra él y comenzaría a sufrir un agotamiento por calor. Si seguía luchando más allá de ese punto, se debilitaría y se deshidrataría más hasta que, teóricamente, eventualmente se desmayaría. No es que Izuku planeara seguir luchando contra él más allá de ese punto. No, básicamente lo que estaba planeando era un juego gigante de perseguir mezclado con el escondite. Después de todo, había comenzado a ser un justiciero simplemente corriendo. Izuku podía escuchar a Amplifier y Present Mic gritando cuando vio a Backdraft luchando contra los incendios. Estuvo una fracción de segundo antes de decidir que no había forma de que Backdraft recordara a un niño estúpido de hace casi 10 meses y corrió hacia él. ¿Qué áreas ya han terminado de evacuar? Segunda calle y el almacén. Backdraft se dio cuenta de con quién estaba hablando. ¿Qué diablos, chico? ¿No escuchaste que eres el objetivo? Fuera de aquí. Izuku negó con la cabeza. Necesitamos alejarlo de los civiles y mantener la lucha en áreas despobladas, con suerte sin mucha agua. Dijiste que el distrito de almacenes ya fue evacuado, ¿verdad? Lo guiaré por la segunda y lo llevaré allí. Que nos siga cualquier héroe que no esté enfocado en rescate. Niño. Izuku lo ignoró mientras comenzaba a correr. Backdraft trató de usar sus chorros de agua para derribar a Izuku, pero simplemente rodó y siguió corriendo, empapado, pero por lo demás no estaba peor por el desgaste. Al menos el agua formaría otra capa de protección contra las llamas, ¿verdad? Patinó hasta detenerse cuando dobló una esquina y la pelea principal apareció a la vista. Un pequeño grupo de héroes estaba luchando contra Endeavor, pero no podían acercarse a él porque sus llamas estaban demasiado calientes. A primera vista, Izuku podía ver Present Mic e Ingenium, como mínimo, pero parecía que Amplifier había cambiado para enfocarse en la evacuación y había dejado la pelea principal a aquellos con peculiaridades más poderosas. El propio Endeavor gruñía y parecía estar tratando de hacer el mayor daño posible y seguía disparando ráfagas de fuego tanto hacia los héroes como hacia los civiles que todavía estaban luchando por evacuar, considerando lo rápido que Endeavor seguía corriendo hacia ellos. Izuku respiró hondo mientras cargaba una canica en su resortera. Mamá, Kaminari. Izuku susurró suavemente para sí mismo. Lo siento. Sé que es arriesgado, pero encontraré la manera de volver a casa a ustedes. Lo prometo. Capítulo 65, Berserker y con eso, dejó volar la canica, golpeando a Endeavor directamente en la parte posterior de la cabeza. El tiempo pareció ralentizarse mientras Endeavor giraba lentamente, sus ojos verde azulado ardían casi tan brillantes como sus llamas, mientras la pura rabia de un berserker brillaba a través de ellos. Izuku trató de evitar que su voz se quebrara, pero no tuvo mucho éxito cuando gritó: escuché que me estabas buscando. Buena suerte. Izuku giró sobre sus talones cuando Endeavor rugió detrás de él. Hizo una mueca por el calor mientras se subía a la escalera de incendios más cercana y comenzó a correr por los tejados, evitando cualquier edificio que estuviera demasiado quemado para soportar su peso. Subió todo lo que pudo mientras se mantenía en las áreas evacuadas. Su objetivo era mantenerse fuera del alcance de Endeavor mientras se llevaba al héroe. Los héroes con los que había estado luchando lo ayudaron a frenarlo significativamente, por lo que Izuku estaba agradecido, pero aún parecía que no había tiempo para cuando llegaron al distrito de almacenes. Necesitaba un edificio que retuviera el calor.
La madera se quemaría demasiado rápido, por lo que obviamente estaba fuera, pero, ¡ay! Izuku vio un almacén vacío que parecía ser mayormente de hormigón y tenía un techo de metal que, en teoría, debería reflejar el calor de regreso a Endeavour una vez que estuviera dentro. Le devolvió la sonrisa descaradamente a Endeavour y se aseguró de que el héroe lo viera correr adentro, luego respiró hondo. Probablemente tenía 1 minuto y medio hasta que Endeavour llegara aquí, tal vez un poco más si los héroes podían distraerlo. Había algunos ventiladores de grado industrial en el piso e Izuku se apresuró a encenderlos. Enfriaban un poco el edificio, pero el aumento del flujo de aire haría que las llamas del Endeavour ardieran más y lo ayudaran a sobrecalentarse mucho más rápido. Tan pronto como todos los ventiladores estuvieran encendidos, su siguiente prioridad fue sabotear el sistema de extinción de incendios. Arruinaría su plan si los aspersores se dispararan en medio de la pelea. Encontró las oficinas y miró a su alrededor, encontrando el sistema de extinción de incendios justo cuando Endeavour derribaba la puerta. Izuku entró en pánico y agarró su cuchillo, cortando los cables que pensó que conectaban el sistema de incendio al tablero de control y esperaba que fuera suficiente. Afortunadamente, no se activaron las alarmas y, sin duda, Endeavour ya estaba lo suficientemente caliente como para activarlas si iba a hacerlo, por lo que estaba despejado, por ahora. Lo sé, suena raro, pero ¿qué le vamos a hacer dónde, mocoso? Izuku contuvo la respiración cuando Endeavour gruñó amenazas. Bueno, su plan iba según lo planeado hasta ahora, pero esto era lo más lejos que había pensado. ¿Qué estás pensando? Izuku se estremeció y agarró sus tuberías, cuando escuchó un duro susurro detrás de él. Se dio la vuelta y se encogió cuando vio a Present Mic mirándolo con exasperación. Sé que Shou dijo que eras suicida, pero en serio niño. Pensé que te había dicho que te mantuvieras alejado de esto. ¿Shou? Izuku negó con la cabeza, eso no era importante, no tenía elección. Iba a seguir persiguiendo a los civiles hasta que me encontrara. Present Mic frunció el ceño. ¿Realmente desearía poder negar eso, chico? Estábamos tratando de convencerlo de que no estabas allí, pero, obviamente no se lo creía. Sí, los berserkers pueden tener una sola mente. Izuku asintió. ¿Tenías siquiera un plan además del autosacrificio? Present Mic suspiró. ¿Sí? Izuku espetó. Un poco. La principal debilidad de Endeavour es el sobrecalentamiento y la fábrica de villanos ha hecho que su peculiaridad sea exponencialmente más poderosa, lo que hace que su debilidad también sea más poderosa. No ha estado ausente el tiempo suficiente para que la fábrica de villanos pueda reforzar adecuadamente su cuerpo contra el aumento de calor, así que conseguimos que produzca llamas hasta que se desmaye. Present Mic confirmado. ¿Cómo podemos evitar desmayarnos antes que él? Izuku hizo una mueca, no había llegado tan lejos todavía. Podemos usar las puertas. Izuku saltó de nuevo al oír otra voz. ¿Cómo es que me siguen encontrando? He mejorado en el sigilo. ¿Estás empapado, chico? Ingenium sonaba como si estuviera sonriendo bajo su casco. Estás goteando agua por todas partes. Es, literalmente, un sendero que te lleva. Lo que significa que Endeavour no se ha dado cuenta, porque no le importa la conciencia de la situación. Izuku suspiró aliviado. Bien. Entonces, puertas. Si entramos y salimos lo suficientemente rápido, podemos evitar quemarnos y usar el aire fresco de afuera para recuperarnos y protegernos, todo mientras confundimos a Endeavour y lo empalmamos adentro. Ingenium dijo con calma. Ese era tu plan, ¿verdad? Prácticamente, dijo Izuku, de repente mucho más inseguro ahora que su plan tenía que involucrar a otras personas. Ingenium. Endeavour se está aburriendo buscando al justiciero. Uno de los compinches de Endeavour se deslizó en la habitación y se congeló cuando vio a Izuku. Oh, ahí está. Oye. Gracias, Crawler. Ingenium agitó los brazos. Bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo. Izuku asintió y estaba a punto de salir corriendo cuando Present Mic le sostuvo la espalda. Espera hasta que todos estén en posición, luego vete. Espera. Izuku buscó en su cinturón de herramientas y agarró tantas canicas como pudo y las puso en las manos de Crawler. Dáselos a tantos héroes como puedas. Podemos arrojarlos para confundirlo, ya que no podrá señalar cuando realmente soy yo quien los arroja contra los héroes. Crawler dio una sonrisa torcida y miró a Ingenium, chico inteligente. Izuku se sonrojó cuando los héroes se alejaron a toda velocidad, dejándolo solo con Present Mic. Así que ese era el Crawler, el héroe que Eraser había dicho que era legítimo después de comenzar como justiciero. Sería genial, pero Crawler tenía una peculiaridad.
De todos modos, no tenía sentido pensar en algo imposible, especialmente cuando necesitaba concentrarse en mantenerse con vida. Todos los que están aquí están en posición. Present Mick susurró. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad, chico? Puedes irte ahora y podemos manejar esta pelea. Si esta no fuera la forma más efectiva, ya me habría sacado a rastras. Señaló Izuku. Mientras sepa que estoy aquí, se quedará donde lo queremos. Incluso sin las modificaciones de Berserker, sería casi imposible derribarlo, pero con ellas, necesitamos todas las ventajas que podamos obtener. Y aquí estaba pensando que tenías a Eraser envuelto alrededor de tu dedo, murmuró Present Mick. Pero no, tienes que ser tan lógico como él. No es de extrañar que le agrades al hombre. Los ojos de Izuku se agrandaron, pero no tuvo la oportunidad de pensar en una respuesta antes de que Mick asintiera con la cabeza. Ve. Izuku asintió con determinación y respiró hondo, luego salió corriendo al almacén principal. Oye, eres realmente malo en las escondidas. Chico, Endeavor gruñó y comenzó a acechar hacia él. Me arruinó. Izuku miró detrás de él. Yo. Realmente no creo que sea realmente capaz de eso, notó el cambio en la postura del Endeavor una fracción de segundo antes de que las llamas salieran disparadas de sus manos. Se echó a rodar y se tomó un breve momento para esconderse detrás de uno de los ventiladores. Miró a su lado y notó que todas las puertas se habían abierto y había una variedad de héroes esperando en cada uno. Desde su escondite, Izuku vio como Crawler le dedicó una sonrisa arrogante y lanzó una de las canicas que Izuku le había dado en Endeavor antes de salir corriendo. Se movía bastante rápido, por lo que no podía estar seguro, pero por la forma en que Endeavor tropezó, Crawler también había tomado algunos lanzamientos con algún tipo de ataque de bala de aire. Tuvo que recordarse a la fuerza unas cuantas veces que no estaba allí para hacer de fanboy mientras observaba a cada uno de los héroes y compinches presentes turnarse para disparar contra Endeavor. Cada vez que Izuku notó que Endeavor comenzaba a inquietarse y pensaba que Viridian se había ido, levantaba el pulgar hacia el héroe más cercano y corría tan rápido como podía. Tenía que tener cuidado de mantener la distancia y vigilar sus pies, porque a diferencia de la mayoría de los compinches de Ingenium, no tenía una peculiaridad de velocidad y, a diferencia de los otros héroes que estaban ayudando, no tenía una peculiaridad que pudiera bloquear el Kirk de fuego de Endeavor, pero en su mayoría logró no quemarse. Cada vez que irrumpía por una de las puertas después de pasar corriendo, lo recibían con sonrisas y palmaditas en la espalda para hacerle saber que había sobrevivido y había hecho un buen trabajo. Izuku no pudo evitar una sonrisa orgullosa en su propio rostro y, honestamente, si no hubiera sido una situación de vida o muerte, casi diría que se estaba divirtiendo. Acababa de terminar una de sus carreras de cebo cuando escuchó a alguien detrás de él gritar su nombre de justiciero de manera antinatural. Lentamente se volvió para ver a Amplifier, que parecía extremadamente cabreada y más que un poco preocupada. Izuku le dio una sonrisa culpable, hola Amplifier. Eraser te dijo específicamente que corrieras en la dirección opuesta. Amplifier gritó. Te dijo que corrieras en la dirección opuesta y ¿qué hiciste? No es así. Izuku insistió, tengo respaldo esta vez. Amplifier parecía escéptico, pero se detuvo cuando Present Mick se acercó detrás de ella y le puso una mano en el hombro. Vamos, amplificador. Dijo Mick. Deja al chico por un minuto, en realidad tenía un plan bastante bueno. El hecho de que sea inteligente no significa que no sea un idiota. Amplifier argumentó. Pero Eraser está en camino. Estaba persiguiendo una pista en otra ciudad, pero debería estar de vuelta aquí. ¡No! Gritó Izuku, haciendo que Amplifier saltara. Lo siento, es solo que, en realidad estamos usando su peculiaridad como arma. Si Eraser elabora su peculiaridad, en realidad podría hacernos retroceder, por extraño que parezca. De hecho, es bastante brillante. Present Mick agregado. Y está funcionando. Ve por ti mismo. Cuando alcanzaron su punto máximo en la puerta, Endeavor ya estaba comenzando a mostrar los efectos de la pelea. Hacía un calor abrasador dentro del almacén y era doloroso estar adentro solo por el tiempo que les tomó correr a través de una de las otras puertas, pero los héroes estaban descansando para enfriarse entre cada ataque. Endeavor no lo estaba. Su cara estaba roja y partes de su piel comenzaban a ponerse anaranjadas y a agrietarse de una manera que parecía un fuego en una chimenea y sus llamas ardían tan calientes que partes de su uniforme, que tenían más que suficiente resistencia al calor para resistir su natural peculiaridad, se había quemado.
En algún momento, Endeavor pareció darse cuenta de que estaban jugando con él, pero debido a que ya se estaba sobrecalentando, no pudo moverse lo suficientemente rápido para perseguirlo fuera del edificio antes de que llegara el siguiente atacante. ¿Estamos, Izuku se encogió de hombros con torpeza. Estamos esperando a que se desmaye. Amplifier le arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Ese es tu gran plan? ¿Esperar a que se desmaye? Cada peculiaridad tiene una debilidad, dijo Izuku. Si puedes explotar esa debilidad, tienes la oportunidad de ganar. Lamento interrumpir lo que parece ser una conversación maravillosamente sincera. Ingenium corrió hacia ellos, pero Endeavor se dio cuenta de que Viririan no ha aparecido en un tiempo y está tratando de irse, lo que significa que necesitas entrar, chico. Izuku asintió con determinación y dio un pequeño saludo. Vuelvo pronto. Agarró su resortera y las pocas canicas que aún le quedaban y corrió hacia el almacén en llamas. Endeavor. ¿Me extrañaste? Endeavor dio una especie de grito gutural e Izuku no pudo evitar notar que se había vuelto cada vez menos, coherente en el transcurso de la pelea. Sin embargo, ese pensamiento fue alejado de su mente cuando las llamas de Endeavor se volvieron azules y comenzó a correr hacia Izuku con más velocidad de la que pensaba que el hombre era capaz de hacer a su temperatura actual. Los ojos de Izuku se agrandaron y se apresuró a recuperar el equilibrio mientras cambiaba rápidamente de dirección. No. Podía sentir el calor abrasador detrás de él y se dio cuenta de que en algún momento durante la pelea, se había secado completamente el remojo que Batrath le había dado antes, lo que significaba que incluso esa escasa protección se había ido. Matar, las palabras que salían de la boca de Endeavor eran apenas inteligibles en este punto, pero fueron suficientes para enviar un escalofrío por su espalda a pesar del calor. Venganza, de repente, Izuku fue derribado por la fuerza. Te tengo, niño. Crawler arrojó a Izuku sobre su espalda y dio una vuelta por la habitación mientras Endeavor terminaba de perseguirlo. Así que supongo que esos logs que suponen que tienes un capricho de velocidad están equivocados, Izuku no respondió, simplemente se aferró con más fuerza al disfraz de héroe de Crawler mientras Endeavor iba más allá de lo que quedaba de sus límites en un intento final de matar a Izuku. Quizás debería haber dejado su lucha a los verdaderos héroes. Hubiera sido mucho más difícil y peligroso, pero tal vez, sacudió la cabeza contra la espalda de Crawler. No, tenía que estar aquí, pero había trabajado con los héroes y confiado en ellos para ayudar a mantener a todos a salvo. No había ido solo. No debería durar mucho más. Izuku dijo en voz alta. Ya se ve peor que los otros berserkers antes de que los atraparan. Eso era cierto. Las extrañas venas de fuego que habían aparecido antes en el rostro de Endeavor ahora se habían extendido por cada parche visible de piel. Casi parecía que era una pieza de cerámica que estaba a punto de explotar en el horno, aunque Izuku sabía que probablemente esa no era la mejor metáfora para usar. Debe estar sufriendo mucho, por lo que Izuku estaba honestamente asombrado por cómo aún no solo estaba de pie, sino que seguía luchando activamente. Él y Crawler hicieron una mueca de dolor cuando el calor subió otra muesca e Izuku supo que probablemente estaba sudando a través de su sudadera en este punto, lo cual era vergonzoso. Esperaba que a Crawler no le importara demasiado, tal vez deberíamos salir de aquí. Sí. La voz de Crawler sonaba seca, pero aún estaban lo suficientemente cerca del suelo como para evitar afortunadamente lo peor del humo, que estaba empezando a espesarse. No había demasiados inflamables en el almacén, pero los desesperados ataques finales de Endeavor fueron suficientes para encontrar cualquier cosa que pudiera quemar y prenderle fuego. Agárrate fuerte, chico, no creo que nos deje pasar por las puertas. Izuku levantó la cabeza para mirar a su alrededor y, efectivamente, cada puerta había sido bloqueada por una pared de las llamas de Endeavor mientras usaba todo el poder que le quedaba para evitar que Izuku se escapara nuevamente, pero, estas paredes son de concreto. No podemos simplemente romper. Para su sorpresa, el Crawler se rió. Niño, ¿no has escuchado nunca la frase cuando se cierra una puerta, abre una ventana? Los ojos de Izuku se agrandaron y frenéticamente cerró las piernas en su lugar lo mejor que pudo y usó su resortera para romper una de las ventanas que se alineaban en el borde superior del almacén. Se hizo añicos con un estrépito e Izuku se movió de modo que se aferró con fuerza a la espalda de Crawler de nuevo. ¿Podrás alcanzar eso? ¿Quién te crees que soy? Crawler se rió y luego se lanzó al aire. Izuku había estado esperando que se deslizara hacia la pared y luego usara su peculiaridad para deslizarse hacia arriba, pero para su sorpresa, Crawler realmente dio un paso en el aire y luego comenzó a aferrarse a la pared.
Recibieron algunos rasguños cuando entraron por la ventana, pero Izuku honestamente pensó que tenían el momento perfecto, considerando que ni siquiera estaban completamente al otro lado de la pared, cuando las llamas azules brotaron de cada abertura del edificio, soplando las ventanas restantes y obligando a todos los héroes a rodear las puertas y cubrirse para evitar quemarse. Tan rápido como las llamas habían estallado, sin embargo, desaparecieron. El edificio en sí todavía estaba ardiendo, por supuesto, pero parecía que Endeavor finalmente se había desmayado. Aterrizaron de forma segura en el suelo y Crawler se enderezó, lo que Izuku pensó que probablemente era su señal para dejarlo ir si sus dedos simplemente cooperaban. A pesar de que el peligro había pasado, los músculos de Izuku seguían ejerciendo un agarre mortal sobre Crawler, quien se rió suavemente al darse cuenta del problema. Está bien niño, sobreviviste. Crawler ayudó a quitarle los brazos a Izuku. Lo hiciste bien. Le estás dando un buen nombre a los justicieros de todas partes. Izuku tragó saliva temblorosamente, sin procesar realmente el cumplido mientras se concentraba en hacer que sus piernas soportaran su peso. Eso había sido tan aterrador como la primera vez que conoció a Endeavor. Realmente esperaba que no lo convirtieran en un hábito. Sin embargo, sus problemas no habían terminado. Izuku sintió un escalofrío por su espalda y miró hacia arriba para ver a Eraserhead mirándolo. ¿Te das cuenta de que tú eres la razón por la que me están saliendo canas, verdad? Izuku se rió entre dientes incómodamente. Oh, Eraserhead. ¿Cuándo llegaste aquí? Literalmente aparecía tiempo para verte salir volando de un edificio segundos antes de que explotara. Eraserhead se mantuvo inexpresivo. Así que discúlpame si estoy un poco cabreado. Prometiste que correrías en la dirección opuesta, niño problema. Tengo que estar a la altura del apodo de alguna manera, ¿verdad? Izuku dijo nerviosamente, pero, todavía tengo la intención de mantener esa promesa que te hice. Izuku se centró en mantener su lenguaje corporal lo más natural posible mientras Eraser lo miraba con sospecha. ¿Oh, en serio? ¿Y cómo harás eso? Bueno, Izuku señaló hacia el almacén en llamas, esperando a que Eraser se volviera para mirar antes de hacer su movimiento. Ahí es donde está Endeavor. Izuku luego corrió en la dirección opuesta. Vuelve aquí, niño problema. Izuku no pudo evitar una pequeña sonrisa cuando la risa de Present Mic, Amplifier, Ingenium y todos los demás héroes que habían venido a ayudar ahogaron los últimos restos de su terror y le dieron el empujón que necesitaba para desaparecer en las sombras. Se estaba volviendo bastante bueno en esto, ¿no? Capítulo 66, involucrados en Endeavor estaba muerto. Según los informes noticiosos, las drogas que habían encontrado en su sistema habían provocado un cortocircuito en los límites naturales del Endeavor y lo habían obligado a ir más allá de ellos, que había quemado casi la mitad de su cuerpo en cenizas, un resultado que pareció desaparecer a la familia, si el trágico final de su hijo mayor era un indicio. Davi habría encontrado todo esto deliciosamente irónico si no se sintiera tan entumecido. Su padre estaba muerto y no había tenido nada que ver con eso. Se sintió robado. Sin embargo, Davi sabía que había más en la historia de lo que informaban las noticias. La mayoría de la gente parecía pensar que la caída de Endeavor fue un incidente aislado provocado por su propia arrogancia, que Davi podría haber estado tentado a creer si no hubiera escuchado la conversación entre Eraserhead y Viridian. Era casi gracioso hasta qué punto los medios estaban dispuestos a inclinarse sobre sí mismos para evitar que el público en general entrara en pánico. La historia decía que Endeavor, enojado por la publicidad negativa que había recibido después del desastre del Año Nuevo, había buscado drogas que mejoran las peculiaridades para aumentar su poder y demostrar que todavía se merecía el puesto número 2. Sin embargo, debe haber recibido un lote malo, porque las drogas que había tomado habían sido eliminadas con algo que le causaba psicosis. Fue una bonita historia que culpó a Endeavor en lugar de a la Comisión del Héroe o la sociedad. Solo un ícaro más que voló demasiado cerca del sol y se quemó. Era una historia fácil de digerir para el público, que probablemente era la razón por la que la Comisión de Héroes no había hecho nada para negarla, asumiendo que no habían sido ellos los que habían ideado silenciosamente la historia de portada para empezar. Davi, sin embargo, no era el público en general. Sabía que su padre era demasiado orgulloso para haber buscado voluntariamente Trigger, algo que su hermano había confirmado cuando Kacchan había hablado con él. Podría haber hecho esa parte sí, pero siempre existía la posibilidad de que sus hermanos lo reconocerían, y eso suponiendo que pudiera acercarse a él con la forma que sus cicatrices le daban aspecto inadecuado.
No, habría sido demasiado arriesgado, pero a pesar de sus sentimientos complicados en general, era bueno saber que sus hermanos estaban bien y tener la confirmación de que, fuera lo que había sucedido, su padre había sido la víctima, no el perpetrador. De acuerdo con lo que Davi había podido buscar, la fábrica de villanos había estado secuestrando personas durante años y en realidad estaba realizando experimentos con ellos. Resultó que muchos de los villanos más poderosos que habían estado apareciendo al azar solo para desaparecer o siendo atrapados de inmediato durante los últimos 5 años más o menos eran en realidad el resultado de estos experimentos, por lo que era lógico que la fábrica de villanos hubiera experimentado en Endeavor también, aunque cuáles eran esos experimentos todavía era un misterio. Todos esos años tramando venganza, todo para que su victoria final fuera arrebatada por alguna organización en la sombra que ni siquiera sabía que existía. Su único consuelo era que su padre definitivamente había sufrido, no que fuera suficiente para evitar que Davi se obsesionara con encontrar la fábrica de villanos. No descansaría hasta encontrar a las personas que finalmente habían logrado matar a Endeavor. La única pregunta era, cuando finalmente los encontrara, ¿los destruiría o se uniría a ellos? No. Absolutamente no. Shouta miró al niño frente a ellos, con los ojos llenos de determinación, pero se negó a ceder, incluso cuando Bakugo parecía estar a punto de explotar, probablemente basado literalmente en lo que Amplifier le había dicho sobre la peculiaridad del niño. He estado construyendo muchas conexiones en el subsuelo. Bakugo argumentó. Puedo asumir el papel de informante y ayudarlos a encontrar a las personas que se llevaron a Ogawa. Él es mi amigo y puedo ayudar, así que déjeme ayudar ya. Eres un niño, Bakugo. Amplifier dijo amablemente. Es muy peligroso. Ya me di cuenta de que es peligroso. Bakugo refunfuñó. ¿Por qué crees que estoy aquí en lugar de solo irme? Ya presentaste el informe de una persona desaparecida. Tsukauchi señaló. Tú eres quien nos llamó la atención sobre su desaparición, así que ahora debes dejarlo en manos de la policía y los héroes. Lo encontraremos. Bakugo lo fulminó con la mirada, así como encontraste a Endeavor. Se quedaron en silencio, pero Bakugo simplemente se burló. Sí, los dos casos están relacionados, ¿no es así? Como el infierno, Endeavor realmente se dispararía así cuando viera todo el asunto de las drogas como una trampa. Ya sabía que Ogawa era un villano instantáneo, así que obviamente esto tiene algo que ver con el Trigger y probablemente también con la fábrica de villanos, ¿verdad? Shouta se congeló. ¿Cómo escuchaste ese nombre? Bakugo levantó la barbilla desafiante. Como dije, tengo conexiones. Los villanos confiarán en mí de una manera que no confiarán en ti, que es algo que necesitas después de lo que le sucedió a Endeavor. Sé que lo estás buscando, así que déjame involucrarme en el caso. Shouta se mantuvo firme. Ya tenemos un niño idiota que estamos tratando de sacar de este caso porque es demasiado peligroso, no vamos a invitar a otro niño a unirse a la investigación, Bakugo, simplemente no sería lógico. ¿Qué? Bakugo gruñó, así que no vas a hacer nada hasta que Ogawa aparezca y comience a destruir mierda como lo hizo Endeavor. No estamos haciendo nada. Tsukauchi puso una mano sobre el hombro de Bakugo. Estamos tirando todo lo que tenemos para encontrar a estos villanos, incluso el director Nezu de UA se está involucrando en la investigación, pero todavía eres un niño, Bakugo. Es peligroso y no es tu responsabilidad localizar a una organización criminal que ha estado causando problemas a los profesionales. Obviamente, Bakugo no se lo creía y Shouta se frotó el puente de la nariz con frustración. Primero Viridian y ahora este. Niños problemáticos, todos y cada uno de ellos. Amplifier había estado inusualmente silenciosa mientras pensaba ¿qué tal si hacemos un trato, chico? Bakugo la miró con recelo, pero no rechazó inmediatamente la idea que tienes en mente. Bueno, nuestra principal queja no es su capacidad o su determinación. Amplifier dijo. Es solo que una investigación como esta es peligrosa y debe dejarse en manos de los profesionales. No me importa, Bakugo trató de interrumpir, pero Amplifier levantó una mano para detenerlo. ¿Quieres ser un héroe, verdad? Ella preguntó. ¿Estás pensando en hacer el examen de ingreso a la UA? Claro que lo estoy. Bakugo gruñó. ¿Por qué más iba a ir a tu estúpido grupo? Entonces concéntrate en entrar en UA. Amplifier ordenado. Si ingresas y te conviertes oficialmente en un héroe profesional en el entrenamiento, entonces hablaremos sobre dejarte involucrar en el caso en una capacidad más oficial, como una pasantía o algo así. Admítelo, Bakugo, sabes que Ogawa no querría que perdieras de vista tu objetivo tan cerca del examen.
Él quería que tu primera prioridad fuera convertirte en el héroe que has estado trabajando para ser. Era un buen negocio, lógico, y les daría tiempo para resolver el caso antes de que otro niño se abriera paso a codazos para convertirse en un objetivo como Viridian. No era el mejor de los casos, obviamente, pero era viable. Shouta esperaba que el niño siguiera presionando, pero para su sorpresa, Bakugo realmente pareció considerarlo. Después de un largo momento, los hombros de Bakugo se hundieron en la derrota. Después de que entre en UA, ¿me dejarás ayudar oficialmente con el caso? Lo consideraremos. Shouta respondió. Pero solo si no te has ido y has estado haciendo un trabajo tipo justiciero por tu cuenta. Cerremos esa laguna muy rápido. Bakugo se burló divertido y puso los ojos en blanco. Bien. No investigaré más por mi cuenta. Más. Tsukauchi suspiró. ¿Por qué los adolescentes son así? Bakugo se encogió de hombros y se volvió para irse, luego se detuvo. Estabas ocupado con Endeavor y no sabía qué tan grande era el caso. Por cierto, me estoy volviendo loco. ¿Las abejas están relacionadas con todo esto de alguna manera? Hubo un pesado silencio mientras Shouta y los otros dos lo miraban en estado de shock. Descubrir la fábrica de villanos era una cosa, pero hacer la conexión con Queen Bee. ¿Cuánta investigación había hecho el chico? ¿Ya se había convertido en un objetivo? Bakugo se metió las manos en los bolsillos y se volvió para irse. Voy a tomar eso como un sí. Quizás quieras preguntarles a los niños Todoroki sobre ellos. ¿Pero qué sabría yo? Soy solo un niño. No estoy involucrado en el caso. Todavía. Una vez que se fue, Tsukauchi se desplomó en su asiento. ¿Qué tiene este caso que atrae a los niños locos? Deberían estar haciendo cosas normales para adolescentes, como comprar helado y grabar vídeos estúpidos. En su defensa, ni Viridian ni Bakugo son realmente normales. Amplifier se sentó en el escritorio de Tsukauchi, ignorando su mirada. Bakugo no miente cuando dice que ha hecho conexiones subterráneas. Aparentemente, después de ese encuentro con Stein, comenzaron a circular rumores sobre Kacchan y cómo es un futuro héroe a tener en cuenta. Puede que se deba al menos en parte a un asesino en serie trastornado, pero Bakugo ya se está haciendo un nombre. Lo que significa que lo último que necesita es atraer la atención de la fábrica de villanos. Shouta argumentó. Un niño como él con una peculiaridad poderosa. No puedo imaginar lo tentador que sería eso para los psicópatas que realizan estos experimentos. No vamos a poder mantenerlo fuera del caso para siempre. Tsukauchi dijo finalmente. Wa ayudará a mantenerlo a salvo, ¿verdad? Shouta asintió. Una vez que sea un estudiante héroe, caerá bajo las mismas leyes y protecciones que un pasante, y dado que Nezu probablemente encontrará todo entretenido, ambos lo vigilaremos. Lo mismo ocurre con Viridian si logramos atraparlo. Los protegeremos incluso si no podemos mantenerlos fuera de peligro. Bueno, eso es mejor que nada. Tsukauchi gimió mientras se levantaba. Ahora, si me disculpan, aparentemente necesito ir a hacerles a los Todorokis algunas preguntas más. Buena suerte con tu justiciero. Gracias. El rostro de Shouta se retorció de disgusto. Tengo la sensación de que lo voy a necesitar. Izuku peleó con Denki, dejando que los movimientos familiares y la presencia de su amigo lo distrayeran lo suficiente como para evitar volver a girar en espiral. Había pensado que la fábrica de villanos estaba más avanzada en sus experimentos de lo que aparentemente estaban, por lo que estaba justificado al asumir que había modificado su cuerpo para al menos sobrevivir a su peculiaridad, pero aparentemente se había equivocado, incluso si los héroes había hecho la misma suposición. Por lo que Izuku pudo descubrir, los experimentos habían alterado los límites de Endeavor y le habían impedido desmayarse por un agotamiento peculiar como lo haría normalmente. En cambio, Endeavor simplemente se había sobrecalentado más y más hasta que se quemó. Izuku solo tenía que recordarse a sí mismo que era culpa del villano que Endeavor estuviera muerto, no suya, y habría habido muchos más daños y lesiones si no hubiera llegado allí cuando lo hizo y hubiera estado dispuesto a jugar el cebo. Solo tenía que recordar que había hecho lo mejor que pudo. Sin embargo, al menos no iban a tener que enfrentarse a múltiples monstruos peculiares en el corto plazo. Si los experimentos ni siquiera estaban lo suficientemente avanzados para mantener vivo a Endeavor con la peculiaridad más fuerte, no había forma de que la fábrica de villanos estuviera ni siquiera cerca de estar lista para pasar a lo que Izuku pensó que era la siguiente fase de su plan. Fue una pequeña misericordia, pero una por la que Izuku estaba agradecido cuando Denki logró desequilibrarlo. Tal vez para cuando los supersoldados de la fábrica de villanos estuvieran listos, Denki sería un héroe y podría luchar contra ellos. Izuku esperaba que sí.
Si todo el asunto de Endeavor había probado algo, era que Olmig tenía razón. El trabajo de héroe era realmente peligroso.